En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues estamos de regreso entonces y les contaba al comienzo de nuestro programa que tenemos varios temas que conversar con nuestros dos editores, ¿no?, del área política, el editor general con quien vamos a estar en un ratito más, y ahora vamos con nuestro editor del Más Política de El Mostrador, nuestro newsletter, Juan Diego Montalva. Juan Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Y varios temas que comentar. Imagínate, Sí, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido. Ya se cumple mañana una semana, se cumplirá de este brutal asesinato, cruel asesinato en Cañete de 3 carabineros. ¿Partamos por ahí? mm. Sí, Mirna, mira, es bien, bien, bueno, evidentemente el episodio es terrible, ha dejado bastante desconcertado a todos, pero lo que más llama la atención en esto es como que de- en todo el rango de actores que intervienen, de gobierno, policía, fiscalía, existe realmente mucha preocupación por lo peculiar, por lo novedoso, por las diferencias que tiene este caso a otros casos que han afectado a Carabineros, otros asesinatos de Carabineros. En ese sentido, Ujú. en los primeros días, vamos a recordar, hubo varias personas que dijeron, bueno, otra vez Luxinger Macay, otra vez el caso del Molino Grolmus, y rápidamente a mí me han dicho, oye, ojo, aquí no hay nada, no tiene nada que ver. O sea, esto es una cosa completamente nueva, distinta, y hay que estar ojo con ello, me decían. ¿Me entendí? ¿Por qué? Porque en el caso de Luxiger Macay y en el caso de El Molino Grolmus, el objetivo de los atacantes es quemar los edificios, sea la casa de la familia Luxiger, sea el molino, pero y que por añaduría, y condenando el hecho, obviamente, se mueren personas, pero nunca había ocurrido esto que el objetivo inicial, el objetivo preciso que tiene una acción de este tipo es matar a carabineros. Esto, entonces, en ese sentido me dicen, y en la zona y en sectores de la fiscalía me dicen, en ese sentido esto es completamente nuevo, estamos completamente desconcertados. No sé si desconcertado la palabra, podríamos decir Claro. que más bien es preocupados, ¿no? Y ahí lo que
lo que se ve es una meticulosa operación. Me imagino nuestros lectores, nuestros auditores han leído al respecto, pero es indudablemente es muy raro. Los tres personajes, los tres carabineros se bajan del automóvil, se le quitan los chalecos antibalas, se le quitan las pistolas, son asesinados De en el verdad. torso y en la cabeza. Luego ellos son subidos al auto, a la parte de atrás del auto, los tres cuerpos, y se los llevan 5 kilómetros hasta dejarlo en una zona en donde prenden fuego al automóvil. Entonces, hay varias preguntas ahí. Las primeras, por ejemplo, ¿por qué los tres carabineros bajaron del auto? ¿No? Existe una práctica que es que los carabineros, en estos casos, el que conduce no se baja del automóvil. ¿Por qué se bajan los tres? ¿Habrán sido personas que ellos conocían? ¿Por qué no estaban en esta ocasión los efectivos de la Marina? En esta zona, el apoyo militar es de la La Marina. Armada, de la Armada, claro. Claro, es la Armada. No me explican, en la Araucanía es el Ejército. Entonces, ¿por qué no estaban si hay un protocolo en este tipo de actividades o en este tipo de operaciones que deben ser acompañados? ¿Y por qué conducir el vehículo? ¿Por qué los asesinos, las personas que hacen esto, por qué deciden conducir el vehículo 5 kilómetros con el riesgo de haber sido interceptados, ¿no? Entonces, todas estas dudas han generado bastante. Sí. Y hay un punto, que es que me dijo una persona del sector oficialista, que es que al menos tienen la tranquilidad de que nunca, nunca que ha sido asesinado un carabinero ha quedado impune, ¿no? Siempre hemos logrado, ¿me entiende?, detener a los responsables. Sin Ya. embargo, en este caso, fíjate, hay un especialistas en el caso del conflicto mapuche, especialistas que han trabajado con policías, en este caso me dicen que aquí lo que se produce es lo que ellos llaman una bandera falsa. ¿Una bandera falsa qué es? Una bandera falsa es la posibilidad de que alguien realice una acción para desviar la atención, para tratar de responsabilizar a otros. Por ejemplo, en este caso podría ser el hecho de que intenten vincular este hecho con el movimiento mapuche, ¿me entiendes? Y no Ujú. sea eso, sino que sea, ¿me entiendes?, sea crimen organizado, sea tráfico de drogas. Entonces, en ese sentido, si bien llevamos una semana, no tenemos ningún detenido, o al menos no sabemos que existan detenidos vinculados a este episodio. La sensación es que esto no va a ser fácil, va a ser una investigación larga, va a ser una investigación que no es como las que han ocurrido anteriormente. En ese sentido, es bastante eh, preocupante, ¿no? Como caso, Sí. el hecho de estas novedades que hemos ido descubriendo. Sí, solamente agregarte que está, claro, surge hoy día la figura del personaje, digamos, de la persona que está con arresto domiciliario, ¿verdad? Producto de una situación que le afecta desde agosto del año pasado, ¿no es cierto? Un hombre que fue, digamos, sorprendido portando armas. Esto lo llevó, Claro. ¿no es cierto?, a esta medida cautelar. Y entonces, este hombre sería el testigo, porque ellos llegan hasta la casa de este hombre, ¿no es cierto? Y sería hasta el minuto está como testigo de lo que ahí habría ocurrido. Así que vamos a ver qué puede salir de esa situación, Sí. Juan Diego. Mm. Sí, no, y otro tema que tenemos en nuestro más político esta semana es, Vale. vamos a seguir brevemente con lo que ha generado, me han generado varias llamados, varios WhatsApp, Ujú, ¿no? ujú, Comentándome que fue que la semana pasada contamos que la moneda y los empresarios no se tragaban, ¿no? Esta idea ujú. era de que después de la INADA, del ICARE, en donde vimos que los empresarios, que el presidente intentaba hacerle guiños a los empresarios también le hacían guiños, pero tuvimos el caso de Ricardo Megues, que fue muy, muy confrontacional con el presidente. La Claro. pregunta era, bueno, ¿cómo es esta relación? Contamos la semana pasada en Más Política que había una sensación de no reconocimiento del gobierno al sector empresarial respecto a los logros que ha tenido la economía. No nos olvidemos Claro. eh, que hubo, cuando empezó este gobierno, teníamos una inflación completamente disparada, crecimiento, había que frenar la economía, y de alguna manera se ha logrado estabilizar, y hoy día tenemos una proyección de un 2,5 de crecimiento. Y en ese sentido, un ministro del sector me decía muy, muy
me decía, y que prepárense porque vienen 2 trimestres muy buenos. El año tiene 4 trimestres, el primero fue bueno y los 2 que vienen, según él, van a ser bastante buenos, entonces que la relación con el empresario no va a ser fácil. ¿Qué pasa? Y ahí, esta es la anécdota que me interesó y por la cual seguí con el tema, es que una persona me contó, me dijo, mira, Juan Diego, la mayor muestra de la falta de contacto que existe entre el sector privado, entre el sector empresarial y la moneda, es justamente el caso de José Salaquet, ¿no? El ex alcalde de Santiago, ¿no? Salaquet hizo una cantidad ¿se acuerdan? Una cantidad de cócteles, de reuniones. Entonces me decían, mira, en esa, y aquí voy a parafrasear lo que me dijo esta persona, me dijo, mira, ahí no habían ni cuartos de pollo. Le dije, ¿cómo es eso? No, no habían ni cuartos de pollo. O sea, todas las personas con que se reunieron, los ministros, los parlamentarios, el oficialismo, eran personas de rango medio, eran personas que eran ejecutivos de grandes grupos, en algunos casos, ¿me entiendes? Con suerte. Pero nunca vimos una reunión con Bernardo Mate, nunca vimos una reunión con Andrónico Luksic, nunca vimos una reunión eh, bueno, varios de los otros, ¿no? Del Río o Metro Solari. No había, nunca. Entonces, esa es la mejor demostración, me decía él, de la dificultad que hay para llegar a estos sectores y la falta de intercomunicación, que fue tan evidente, como decíamos, en el ICARE y que ha marcado de alguna manera esta semana, obviamente ha bajado mucho la discusión al respecto por el tema de los carabineros, pero me confirmaron ese punto y me decían que a diferencia, y ahí hay un elemento que me llamó la atención, que es que me dicen que existe absoluto respeto y admiración por el ministro de Hacienda, podríamos decirlo, pero el ministro de Hacienda no es una persona que se vincule con empresarios. La relación de él con la derecha es una relación a través de economistas. ¿Qué economista? Bueno, el Entiendo. exministro Felipe Larraín, ¿me entiendes? El exministro, no sé, otros exministros bueno, el Rodrigo Vergara también me decían que fue ex Banco Central, que son economistas muy serios de la derecha, pero que no son tampoco el canal seguro, directo con el poder económico. Pero eso es interesante porque lo que me llamó la atención es que siguieron dándome información respecto a estas dificultades. Nuevamente se nombra como nexo a Eugenio Tironi, un famoso lobista, dueño de unas compañías de comunicaciones más tradicionales y más respetadas, ¿no? Del mercado. Pero Sí, fue interesante. déjame decirte solamente para cerrar el tema, es que me parece súper interesante lo que me estás planteando porque entrevistábamos a Roberto Méndez, ¿te acuerdas? Exdirector de Adimark, pero Sí, ahora en la Católica, a propósito de la encuesta Bicentenario. Y decía Roberto Méndez que una de las conclusiones de esta encuesta hablaba de la tolerancia, cuán intolerantes somos, y que en el mapeo político los más intolerantes eran los jóvenes de sí. izquierda y los viejos de derecha, y los más tolerantes, los jóvenes de derecha y los viejos de izquierda. Bueno, dicho todo lo Sí. anterior, lo que ocurre con este gremio empresarial, con los gremios en general en Chile, es que están totalmente vinculados a un solo sector político, quizás como en ninguna parte del mundo. Entonces, incluso muchas veces los gremios son más de derecha que los propios empresarios en Mm, su conjunto, ¿no? Entonces, mm. claro que ha costado, porque además estamos hablando de un gremio, en este caso la CPC, con una figura como Medes, que no es particularmente dialogante. Él dice que sí, que su discurso fue todo lo que tú quieras, pero también es verdad que tiene un punto el presidente cuando dice claro, propone algunos temas, pero en realidad es criticar, 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 todo es malo. Y yo creo que ¿por qué? Porque a este gremio, con estos cierros, le cuesta mucho, mucho lidiar con esta generación de izquierda, de jóvenes. En fin, o sea, creo que también hay algo de eso, ¿no? Sí, bueno, en eso, bueno, y la semana pasada en Más Política lo mencionamos, ¿no? Que es que generacionalmente ha habido un cambio generacional en la política, pero ese cambio no se ha producido a nivel En de el la empresario, dirigencia claro, empresarial, ¿no? totalmente. Sí. Oye, Otro hay más tema, temas. Felipe sí, González, ¿qué tiene que ver Felipe González, sí. presidente español? No, Felipe González estuvo en la inauguración del lanzamiento del archivo presidente Ricardo Lagos en la Universidad de Hugo Portales. Y nada, Ujú. escuchar a una persona que estuvo más de 10 años a cargo de España, que tuvo todo el Sí, pues. proceso de transición político es increíble, y él lanza una frase muy notable que dice que no hay nada peor, no hay peor castigo que ser gobernados por niños.
Entonces todo el auditorio saltó y dijo, obviamente se rieron, dijo, estoy diciendo niños, no digo jóvenes, ¿no? Con lo cual, como diciendo, me entendí entre que se reía de Podemos y el grupo de la nueva generación española, ¿no? Que llegó al poder, pero que él Igual. dice, salieron como cohetes, pero cayeron como plomos, ¿no? Uf. Y después, otro punto fíjate, interesante que tenemos en Más Política esta semana, una entrevista con el director de Criteria, ¿no? Cristian Valdivieso, que ojo, es bien interesante. Él marca el punto de que este es el peor momento de José Antonio Kast. Así, Yo la verdad ¿ah? quedé bastante, y en eso es bien interesante, fíjate, el punto más bajo que ha tenido con Claro. 12 puntos, ¿no? Y ahí conversamos, y no les cuento todo, pero conversamos sobre por qué puede ser que José Antonio Kast esté en su peor momento. Bueno, varias otras cosas tenemos, pero fíjate, volviendo al tema de la relación con los economistas, me vino la curiosidad y me metí a Ya. ver cuáles eran las audiencias justamente en el Rincón del Lobby, nuestra sección que se preocupa de ver dónde se están produciendo los lobbies más relevantes. Bueno, me metí justamente a ver cuáles eran las audiencias que tenía el ministro de Hacienda, ¿no? Mario Marcel. Ujú. Y, Ya. y nuevamente confirmé lo que me habían dicho. Los encuentros son principalmente con ejecutivos y mucha inversión extranjera. Y hay un punto interesante, que es que muchos me dijeron, ojo con el discurso del presidente en la nave en ICARE, porque él hace mucha mención de empresas extranjeras. Y es verdad, hay un reconocimiento al empresario extranjero, pero ¿me entiendes? Y en ese sentido las audiencias del ministro se condicen. Y por último, tenemos ahí un regalo, ¿cómo se llama? Un pequeño bocato di Cardinale, que Ya. es una columna que me encontré de Gordon Brown. Gordon Brown es el antiguo primer ministro británico laborista que siguió luego de 10 años de Tony Blair Exacto. en Downing Street. Eh, Él es un primer ministro que no tuvo muchas luces. Tony Blair era una celebridad. Gordon Brown es un escocés, bastante poco dado, ¿me entiendes?, a la aparición pública, con una voz muy gruesa. Bueno, y se manda una columna en el Guardian de esta Ujú. semana bastante, o sea, yo quedé muy atónito. O sea, es una columna que de alguna manera se condice con lo que dice Felipe González. Felipe González tiene una frase muy buena, que es que él dice, Europa es un país, es un continente donde se come rico y hay arte muy fino, pero no hay mucho más, diciendo de que Wow, interesante. la época de Europa ¿me entiendes?, está en decadencia, que somos el 6% de la población, dice Felipe González, y los ricos no están en Europa. Ahí hay todo un debate, bueno, y Gordon Brown lo que hace es justamente subirse, subirse a esta teoría también, y le agrega el elemento preocupante de que hay una ola de populismos, principalmente de derecha, que está intentando justamente adquirir, o sea, o tomar el voto de toda esa gente que está descontenta, y que las consecuencias de eso pueden ser bastante terribles, ¿no? En términos del caso italiano es bastante dramático. Tenemos, mira, nombran entre los países, está, bueno, imagínate, nombran Italia, Holanda, Francia, Austria, Hungría, Eslovaquia, y posiblemente Alemania y Suecia como países que van a tener un gobierno populista de derecha. Uf. Oye, Les dejo ese último bocato ahí sí, está para bueno. Juan Diego, utilizarlo. se nos acaba el tiempo. Lamentablemente no vamos a poder estar con Héctor Cosio, nuestro editor general, porque tuvo algún problema con el tráfico, lamentablemente, pero solamente comentemos cortito, ¿no? Lo que es esta, digamos, aprobación de la norma en la Cámara de Diputadas y Diputados ayer, ¿verdad? En las comisiones de la Cámara, respecto de la tramitación de las reglas de uso de la fuerza y de esta norma que deriva en justicia militar todos los delitos que sean cometidos tanto por carabineros, policías uniformados o miembros de las Fuerzas Armadas, que realmente es una cuestión que impacta, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mm. Sí, no, bueno, el tema es muy delicado. Obviamente esta es la típica consecuencia de legislar no en caliente. Creo que no sé, mira, hablé con un senador ayer justamente que le pregunté sobre esto. Él me extrañó, fíjate, porque él es una persona bastante crítica y muy preocupada con esta ley. Me dijo, mira, dentro hay elementos que no estoy tan preocupado. Me llamó la atención en ese sentido. Creo que en ese punto Maite Orsini ha ido ganando terreno, ¿ah? Cuando ella cuestiona esto, cuestiona directamente. Y yo creo que
no sé, complicado. No sé cómo va a ser esa discusión. No olvidemos, esta es una discusión que comienza en la Cámara, tiene que pasar ahora al Senado, y no va a ser fácil. Esto involucra dinero, entonces tiene que pasar también por comisiones de Hacienda. Eh, no implica, ¿me entiendes? Va a ser una discusión, no ha terminado, ¿no? A lo que voy. No, Lo que por pasó supuesto, el anoche. gobierno sí, ya Mm, anunció reserva de constitucionalidad respecto de este tema. Sí, este tema es muy delicado porque si había una línea roja que el oficialismo estaba señalando que no se iba a correr, era esta, porque es como volver al mm, pasado. Entonces, cuando tú tienes una justicia militar que es juez y parte, ¿no? Y qué imparcialidad puede existir. Si esa es la gran discusión que siempre se planteó y por eso finalmente se trasladó a la justicia ordinaria cuando un policía comete o un agente del Estado comete abusos en el ejercicio de su accionar. Entonces, claramente este es un tema mm, súper complejo que enreda todo, pero que tiene que ver con lo que tú dices, o sea, cuando mm. la contingencia manda y no la capacidad para poder legislar temas tan relevantes, que tienen tantas implicancias, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente no tenemos Ahí. ya el tiempo para, dale, No, no, te decir que no, que Maite Orsini tiene un punto, fíjate ahí, en ¿en qué donde lo que sentido? escuché ayer, no, que ella cuenta que el general Martínez, es comandante jefe del Ujú. ejército, cuando recurre a la justicia en su investigación, él solicita que no sea la justicia militar la que lo investigue. Ah, Lo que correcto, llama la también, atención, ¿me entiendes? A lo claro. que voy, bueno, es una discusión que Pero está para empezando, tener como decimos, acceso, no, pues para tener toda digamos, el la acceso garantía. a la garantía, la investigación, claro, y el acceso a la investigación, en fin, ¿no? La Claro, investigación la investigación, por lo que tengo entendido, de la justicia militar es a la antigua, no es previo al exacto, proceso de modernización de la justicia, ¿o no? exactamente, exacto. Entonces, Entonces, todo el proceso reforma de la justicia que vivimos no lo ha vivido la justicia militar. Entonces, la pregunta es, exacto. en algo anquilosado, antiguo como es No, ese sí, sistema, vamos a colocar temas tan contingentes, tan recurrentes. no, totalmente. Una gran pregunta que va a No, rondarnos esta semana. se enredó todo. Bueno, Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que Muchas tengan un buen gracias. fin de semana. Gracias, Mirna. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Y disculpen mi resfrío, que está un poco. No se nota. Ya nomás, Gracias, que estén muy nos bien. vemos. Gracias. Chao. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Los invitaba entonces a que se sumen al newsletter de Más Política, también al newsletter el semanal, todo lo que tienes que saber sobre dinero y poder. Y también los quiero invitar a que se unan al newsletter donde el físico, que se llama Universo Paralelo, donde el físico Andrés Gomberov te llevará a un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Todos los miércoles al mediodía en tu correo, inscríbete en la sección newsletter del mostrador.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana, perdón, el lunes a las 8 en punto aquí por el mostrador.cl. Que tengan un buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.